ya he comentado, primero va a haber una videoconferencia mía de 1 hora, después una videoconferencia de David, más centrada ya, exclusivamente centrada en inteligencia artificial generativa, pero yo antes pues voy a hacer un poquito lo que es la presentación del taller y la trayectoria de los ponentes, ¿no? De David y mía. Y luego vamos a ver por qué es urgente incorporar la inteligencia artificial generativa en la enseñanza universitaria, por qué es necesario que nuestros estudiantes ejerciten y desarrollen competencias y habilidades, ¿no? Para trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial generativa, y también entraremos hoy un poquito, aunque vamos a ir en las siguientes sesiones, vamos a ir profundizando a cómo lo podemos hacer o cómo podemos empezar nosotros como profesores a ver cómo podemos usar estas herramientas de inteligencia artificial generativa en nuestras asignaturas. Luego vamos a hacer una parte, es que hay puesto en rojo, ¿no? Acerca del status quo, ¿no? de la universidad, de la enseñanza universitaria actual. Os haré algunas preguntas que tienen que ver versan sobre el predominio de las clases expositivas ininterrumpidas, y vamos a pensar un poco sobre los problemas que produce el uso abusivo de esta metodología, y luego pasaremos un poco a lo que es la alternativa, ¿no? Es decir, qué podemos hacer para, bueno, mejorar ese modelo y hacer pues que esas clases pues incorporen más aprendizaje activo, más discusión, más aprendizaje. Hasta ahora se hablaba de aprendizaje en equipos formados por individuos humanos, pero posiblemente en un futuro tengamos que hablar de aprendizaje en equipos formados por inteligencias humanas y inteligencias artificiales, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial. Y finalmente, pues vamos a ver cómo pues, la incorporación de estas herramientas pues, puede favorecer un aprendizaje más activo, adaptativo y crítico. Y bueno, vamos a empezar un poco con los ponentes. David y yo, que somos 2 de los 4 profesores de la Universidad de Alcalá, que estamos ahí cuando nos dieron el primero de los premios de innovación docente que nos han dado, y que luego nos han dado varios más. Bueno, este grupo se llamaba Ex Magistrales Anónimos, con lo cual nosotros ya se nos veía que no nos iba esto de las clases expositivas magistrales ininterrumpidas. Y bueno, básicamente lo que queríamos era investigar y difundir alternativas a esta metodología. Pretendíamos pues, incorporar aprendizaje activo, aprendizaje inductivo, ejercicio de competencias por parte de los estudiantes, ¿no? Y bueno, nuestra metodología para hacer esto, pues nosotros empezamos en 2001 a utilizar aprendizaje basado en problemas, porque nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes de biología pues no tenían competencias para la búsqueda y la gestión de información bibliográfica. Después de unos años de experiencia pues empezamos a impartir talleres sobre esto. De hecho, por ejemplo, en la Universidad de Vigo pues ya impartimos un taller sobre aprendizaje basado en problemas, creo que allá por 2007 o así. En 2009 descubrimos la aula invertida, la empezamos a usar. Bueno, la empezamos a usar antes incluso, la empezamos a utilizar en los talleres de formación de profesorado, pero luego ya desde 2009 con nuestros alumnos en las clases, ¿no? Y la idea sobre todo pues era lograr que los alumnos pues se preparasen para las clases y de esta manera las clases pues pudieran ser más participativas y más activas, ¿no? Y posteriormente, desde 2014, cuando publicamos este libro que se titula Metodologías inductivas y que ya ha recibido 143 citaciones en Google Scholar, pues empezamos a utilizar distintos tipos de indagación, la indagación estructurada, indagación guiada, indagación libre. Y bueno, y posteriormente, desde 2023, pues a estas estrategias de indagación pues incorporamos el uso crítico de las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Incorporadas en estas actividades de
de indagación. Antes habíamos publicado un artículo que rompió, yo creo, un poco el terreno, ¿no? En España, ¿no? Que era un artículo sobre ABP en 2006, que bueno, que este también ha superado ya las 100 citas. Y bueno, empezamos rápido, empezamos entre 2015 y 2014, impartimos 24 talleres de formación de profesorado sobre ABP en un montón de universidades españolas. Esta foto que tenéis es de un grupo de profesores de la Universidad de Vigo, del campus de Orense, y yo mismo. Y bueno, ahí tenemos a David sobre la alfombra roja, para que veáis lo joven que era cuando empezamos a hacer estas cosas. Y bueno, realmente nosotros en toda esta trayectoria lo que hemos hecho es aplicar dos cosas. Una que es dos conceptos que ahora mismo son importantes. Uno es la enseñanza basada en la evidencia, es decir, tomar decisiones para escoger metodologías en función de lo que está publicado, ¿no? No hacer lo que nos da la gana, sino, bueno, hacer cosas que realmente está demostrado bibliográficamente que funcionan, ¿no? Por un lado, es decir, utilizar la evidencia, ¿no? Sobre metodologías y luego también hemos hecho, digamos, algo más, ¿no? Que es lo que se llama el SOTER, que es el Scholarship of Teaching and Learning, y que es la traducción es un poco complicada, pero más o menos la idea es lograr o alcanzar un desarrollo profesional, académico, docente, ¿no? Mediante la investigación aplicada sobre nuestra enseñanza y sobre cómo aprenden nuestros estudiantes. Es decir, sería más o menos que el docente se convierte en un investigador sobre su propia docencia y publica sobre ello, ¿no? Y esto es un movimiento que en países anglosajones pues ya lleva bastantes años. En España, desgraciadamente, con tantas cosas, pues estamos bastante detrás. Pero bueno, ahora mismo está la Red Española de Docencia Universitaria, está intentando impulsar este concepto. Y un poco la idea es que, aparte de innovar y aparte de intentar hacer las cosas mejor para que nuestros alumnos aprendan más, pues hay que realmente estudiar científicamente lo que ocurre. Hay que obtener evidencias del impacto de nuestras innovaciones y sobre cómo aprenden nuestros alumnos, ¿no? Y luego hay que ser capaz de digamos, de esos datos, pues analizarlos y conseguir publicarlos, ¿no? En revistas, publicarlos en libros, y de esta manera nos convertimos no solo en docentes que enseñamos mejor a nuestros estudiantes, sino que nos convertimos en docentes que, digamos, ayudamos a mejorar su docencia a otros docentes que usan la enseñanza basada en la evidencia, es decir, a otros docentes, a lo mejor de nuestra disciplina o de otras parecidas, que buscan a ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está funcionando. Y bueno, fruto de esto, pues no sé si conocéis la colección universitaria de Editorial Narcea, que está coordinada por Miguel Zabalza. Pues bueno, esta editorial tiene muchos títulos sobre enseñanza universitaria, creo que del orden ahora mismo pues de los 70, y de ellos pues el bestseller histórico es este, Flip Learning, ¿no? Que lo publicamos nosotros en 2017 y que bueno, ha recibido también ya casi 300 citaciones en Google Scholar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es que veis que uno puede innovar, pero al final pues hay que comunicarlo, ¿no? Al profesorado para que tenga más impacto. Otra manera de tener impacto es participar en los programas de formación. Si no te dejan en tu propia universidad, puedes intentarlo en otras, que fue lo que me ocurrió a mí, y el resultado fue que, bueno, pues ahí tenéis digamos, están un poco los logos de las instituciones en las universidades y centros universitarios en los que tanto yo como David, pues hemos participado en sus programas de formación. Y veis que prácticamente hay un montón de universidades españolas, algunas portuguesas, algunas americanas, incluso algunas africanas, ¿no? Y bueno, si analizamos históricamente lo que hemos hecho, ya os he comentado que nosotros, pues prácticamente en 2001 empezamos a utilizar
como solución el ABP para el problema de que los alumnos no ejercitaban competencias para búsqueda bibliográfica y la comunicación profesional científica. Posteriormente detectamos que había un problema de falta de preparación del profesorado para afrontar el espacio europeo de educación superior. Hicimos talleres para esto, incluso dimos algunos de estos talleres creo que en 2010 o 2011 en los campus de Orense, Pontevedra y Vigo, en la Universidad de Vigo. Luego también, lo que os he contado, ¿no? También descubrimos un tercer problema, ¿no? Que era que la mayoría de nuestros alumnos, y eso que eran buenos alumnos, buena nota de acceso a la universidad, pero no tenían hábitos de estudio continuos, no se preparaban para las clases. A consecuencia de esto, pues no comprendían en profundidad, no estaban muy predispuestos a participar en clase. Y entonces, pues nos dimos cuenta que había que hacer algo y vimos que había una serie de metodologías que en aquel momento todavía no se había producido el boom del aula invertida, que este boom se produjo en 2012, fundamentalmente en educación secundaria. Y bueno, descubrimos que gracias a que había una serie de metodologías para el fomento del estudio preparatorio de los estudiantes, el peer instruction, el just-in-time teaching, el team-based learning. Bueno, había una serie de metodologías que podíamos utilizar que habían tenido éxito, sobre todo en Estados Unidos y países anglosajones con los estudiantes universitarios, pero que a los pocos años se puso de moda el hacer esto en enseñanza universitaria, cosa que nos vino muy bien porque en aquel momento, ¿os acordáis? La crisis del 2008 pues se convirtió en una crisis presupuestaria para las universidades y anularon sus programas de formación durante una serie de años y afortunadamente pues nosotros nos dedicamos a dar talleres en centros de secundaria, institutos, formación profesional, donde, digamos, se financiaban por otra vía, ¿no? Se financiaban a partir de la... Y podían seguirse impartiendo esos talleres, mientras esa ventana de años que en las universidades no se pudo. Y bueno, luego posteriormente nos dimos cuenta que los estudiantes universitarios, incluso de carreras de ciencias, pues no indagaban ni razonaban suficientemente bien. Y bueno, y esto nos llevó a empezar a hacer cosas de indagación. También el publicar el libro sobre las metodologías inductivas, pues nos hizo trabajar más en ese tema. Y luego, posteriormente, en 2023, cuando empezó la inteligencia artificial, bueno, había empezado a finales de 2022, pero bueno, cuando nosotros empezamos a usarla, pues era en primavera de 2023. Y bueno, y yo inicialmente me di cuenta de su potencial, empecé a trabajar con David, empezamos a trabajar con los estudiantes y bueno, y esto nos llevó pues primero a hacer cosas en nuestras asignaturas, después a dar talleres y ahora mismo pues estamos escribiendo un libro sobre ello. Y bueno, y también nos dimos cuenta de que las herramientas de inteligencia artificial generativa eran algo nuevo que no sabían usar ni los estudiantes, pero los profesores menos todavía. Y entonces hemos empezado a hacer una serie de talleres, luego veremos, realmente empezamos prácticamente el verano pasado, pero han tenido mucho éxito, porque en estos talleres de formación de profesorado para la incorporación de actividades con inteligencia artificial generativa, pues lo que hacemos es que cada participante desarrolle un plan personalizado para incorporar el uso de estas herramientas en su asignatura, presente una propuesta, un proyecto de cómo lo va a hacer y esta va a ser vuestra tarea en este taller, ¿no? Y centrándonos en los últimos problemas que hemos visto, ¿no? Los que tienen que ver con la incorporación de actividades con herramientas de inteligencia artificial generativa, que bueno, vamos a ver hoy una serie de ellas. La idea es, bueno, se nos ocurrieron varias soluciones, ¿no? Varios puntos, ¿no? Hay parte de la solución que está en manos de las instituciones. Las universidades deben adquirir licencias formativas, las instituciones deben proporcionar formación acelerada a los profesores, luego los estudiantes, también los mismos profesores pueden hacer ahí formada en cascada,
Pero ¿cuál es el problema? Que mientras las instituciones normalmente se toman unos años para discutir, llegar a consensos, escribir nuevas normas, tomar medidas, planificar, y bueno, no podemos dejar que pasen 5 años sin empezar a hacer cosas con la inteligencia artificial. Y por tanto somos los profesores universitarios de infantería, ¿no? Al menos los que tengamos más iniciativa, los que debemos intentar hacer algo, ¿no? Para ir incorporando sobre la marcha estas herramientas a nuestra docencia. Y bueno, para resolver estos problemas de falta de capacidad de uso de la IA por parte de estudiantes, pues se nos ocurrió desarrollar un plan de acción que tenía, digamos, tres puntos. El primero era explorar las capacidades de las IAGs en nuestras materias. Nosotros somos profesores de inmunología. Segundo, hacer actividades piloto en nuestras asignaturas para ver cómo salían estas actividades con nuestros alumnos. Veis, aquí tenemos hecho un cuestionario de Google Forms, pues cómo podemos hacer una actividad en la cual pues les planteemos a nuestros alumnos que hagan indagación con inteligencias artificiales y que luego contrasten esa información con fuentes bibliográficas y que intenten confirmar si las cosas que les han dicho las inteligencias artificiales son correctas o no. Un segundo punto, una vez que hicimos estas experiencias, era publicarlas. Y bueno, pues ya hemos hecho esta publicación, un poquito, pues nuestras experiencias iniciales durante el curso 23-24. Esta comunicación se presentó en unas jornadas de innovación que tuvimos en la Universidad de Alcalá en mayo del año de 2024. Y bueno, ahí lo tenemos. Esta publicación ya la tenéis como PDF en el móvil. Tenéis un PDF de esta que realmente cuenta nuestra experiencia durante el primer año de uso de estas herramientas en varias asignaturas. Otro elemento que nos pareció que podíamos hacer era el impartir cursos de formación de profesorado, que esto luego lo veremos un poquito más adelante, que lo empezamos a hacer ya en verano del 24, y lo que es nuestro proyecto para 2025, que es seguir con los cursos, con los webinars, y ya pues esto lo tenemos hablado con Miguel Zabalza, que nos ha dado el adelante para preparar un libro de la colección universitaria de NARCEA sobre incorporación de inteligencia artificial a la enseñanza universitaria. Y bueno, un poco nuestra propuesta, lo que este taller va en línea a intentar aportar a la resolución del reto de la incorporación de la IA a la enseñanza universitaria. Y para eso, David y yo pensamos que los profesores deben tomar la iniciativa, porque si no lo hacemos, pues las instituciones se van a pasar 4 o 5 años pensándose. Y también por otra cosa, porque con las herramientas de inteligencia artificial es precisamente el usuario el que descubre antes y mejor en qué tareas le puede ayudar la IA. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar es impulsaros para que empecéis a usar las IAs, hacerles preguntas y de esa manera lleguéis a descubrir en qué cosas os pueden ayudar en la docencia de vuestras asignaturas. Luego, aparte de eso, pues sí, también aparte de estos profesores con iniciativa, pues tiene que haber centros, ¿no?, y universidades que nos ayuden y que nos respalden, por ejemplo, estas actividades de formación. Este es el segundo taller que se hace en la Universidad de Vigo. Hicimos un taller en verano del mismo tipo. Este yo creo que va a ser bastante mejor, pero bueno, vamos aprendiendo la carrera, ¿no? Y otra cosa muy importante, ¿tenéis vosotros licencia corporativa en la Universidad de Vigo o no las tenéis? Contestarme en el chat. No las tenéis todavía. Pues deberíais hacer todo lo posible para que lo más rápidamente posible las adquieran. Porque si no, pues no vamos a tener a nuestros estudiantes en condiciones de igualdad y de seguridad, ¿no? Nosotros en la Universidad de Alcalá nos pasa lo mismo. Todavía se lo están pensando. Yo creo que aquí el ejemplo a seguir es el de la Universidad Rey Juan Carlos,
que ya, durante el curso pasado ya tenían licencia, utilizan la inteligencia artificial de Microsoft Office, que lo usa su institución, y entonces pues tienen Copilot Premium, y esto les permite pues hacer un uso en condiciones seguras, mantener los datos dentro de la institución, bueno, pues toda una serie de ventajas con respecto a lo que es el uso de las herramientas gratuitas. Mientras las instituciones no hagan nada, pues tendremos que, en las instituciones que no tengamos esas licencias, pues tendremos que utilizar las herramientas gratuitas y pedir a nuestros estudiantes que tengan las herramientas, que usen las herramientas gratuitas, pues usándolas con cuidado, ¿no? Para el tema de de la seguridad de los datos, la privacidad y tal. Pero bueno, ese es el estado en el que están las cosas, ¿no? Y luego es muy importante, aquí la Universidad de Vigo yo creo que también está siendo, está siendo un ejemplo, ¿no? Pues el hacer programas de formación de su profesorado. Aunque os decía que el ejemplo mejor es la URJC, que en el curso pasado hizo formaciones en capacitación digital para 600 docentes universitarios participantes. En este curso pues vamos a llegar a 35. Sí, si no lo sabes, seguramente es que no la incluye. Comenta Pablo, que no sabe si tienen Copilot. Bien, seguramente si lo tuvieras lo sabrías. y bueno, la idea es esto, que institucionalmente hay que hacer un plan de choque, ¿no? Para formar primero a los profesores y que luego los profesores pues se pongan las pilas y esto, digamos, pues se traduzca en una formación en cascada hacia el resto de los compañeros, digamos, los que tengan menos iniciativa y también para los estudiantes, ¿vale? Y va a ser muy importante formar al profesorado en el uso eficaz de las herramientas de inteligencia artificial generativa. En este taller vamos a intentar, va a ser ese el foco, vamos a intentar que aprendáis cosas prácticas para poder utilizar esas herramientas en vuestras asignaturas. Y bueno, esto es sobre los talleres que hemos dado. En diciembre de 2023 fue el primer encargo que nos hicieron de un taller, luego hemos hecho webinars, luego el verano pasado hicimos el primer taller en Vigo, en julio, y ahora estamos en el segundo taller en la Universidad de Vigo, pero bueno, tenemos ya agenda de talleres y webinars pues ya prácticamente hasta mitad de año. Y bueno, lo que pretendemos con este taller es aportaros ideas valiosas, también hallazgos de investigación, también haceros reflexionar personalmente para que podáis mejorar la enseñanza de vuestras asignaturas. Os pondremos algunas actividades de este tipo, aunque el formato del taller no favorece porque hemos pretendido hacer este taller antes de que empezara el segundo cuatrimestre en la Universidad de Vigo, ¿no? Y por eso está, digamos, tan comprimido durante el periodo que no hay clase entre los cuatrimestres. Y eso pues nos va a hacer pues que no nos sobre mucho tiempo. A nosotros nos gusta dar los talleres pues a lo mejor no en 20 días, sino pues a lo mejor en un mes o un poquito más o 40 días. Pero bueno, haremos lo que podamos, ¿vale? Y bueno, la idea es que cuando acabe este taller pues hayáis desarrollado un plan para incorporar inteligencia artificial en algún tema de vuestras asignaturas. Y luego a partir de eso, una vez que lo hagáis y cojáis experiencia con ello, pues lo podéis luego, digamos, ir ampliando a otros temas. Y de esta manera, pues puede ir cambiando vuestra docencia e incorporando estas herramientas. Vamos a tener 5 sesiones de videoconferencia que están comprimidas al máximo. Vamos a tener prácticamente los miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. Y luego vamos a tener una serie de sesiones en las cuales, bueno, pues vosotros tendréis que presentar vuestras propuestas. Eso sí que es obligatorio para superar el curso, esa propuesta de aplicación. Y os vamos a proponer también una serie de ejercicios voluntarios que no son obligatorios, pero que son convenientes sobre todo para que, digamos, podéis sacar mayor aprovechamiento del taller. Y bueno, un poquito la idea es que tras este taller,
podáis incorporar a vuestro repertorio de estrategias el uso combinado de la inteligencia artificial generativa y la inteligencia humana colectiva, ¿no? Lo que yo llamo ICH, ¿no? Y bueno, y vais a hacer una propuesta para ello. Y esto, bueno, pues al hacerlo vais a lograr varias cosas, ¿no? Por un lado, vais a poder motivar a vuestros alumnos a que hagan actividades de indagación, que si además esas actividades están estrechamente relacionadas con las ideas esenciales de vuestros temas, de vuestras asignaturas y con los intereses, las dificultades y las necesidades de vuestros alumnos, pues esto va a ser mejor todavía. De esa manera mejorará la experiencia de aprendizaje de vuestros estudiantes y nosotros lo que ya hemos visto es que eso al final se traduce en una mejora de las evaluaciones sobre la docencia de los docentes, ¿no? Y esto a veces pues se traduce en que luego no le conceden el excelente en docencia y tal, porque las valoraciones de los alumnos son muy buenas, ¿no? Y también, en tercer lugar, el que, aparte de esas experiencias de innovación docente, no se quede solo ahí, sino que obtengáis evidencias publicables y comunicables y que lleguéis a hacerlo, ¿no? Y de esa manera, pues, digamos, os convertáis en practicantes del SOTEL, ¿no? De ese profesionalismo académico en la docencia. Y bueno, vamos a ver, ya os he contado un poco lo que vamos a hacer nosotros, ahora vamos a ver qué es lo que vais a hacer vosotros. Ya he comentado que os vamos a proponer tareas voluntarias, esto significa que vosotros decidís si las hacéis, son convenientes. Luego, lo que no es voluntario, es obligatorio, es el publicar vuestra propuesta en los foros disciplinares, en el MOOCs. Os vamos a dar indicaciones, bibliografía, bueno, lo que os haga falta para facilitar. Y luego, en la fase final del taller, los días 21, 22, 23 y 24 de enero, pues tendréis que, en forma de presentación oral de 15-20 minutos, pues presentar vuestras propuestas a los miembros. Más o menos somos 34, tenemos 6 sesiones, pues más o menos la cosa serán 6 por 6, 36, pues más o menos eso, pues que cada día presentemos unos 6, lo que pasa que, bueno, ya veremos, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso, haremos videoconferencias, solo tendréis que asistir a la de vuestro grupo, es decir, de esas, bueno, si queréis asistir voluntariamente a alguna más, pues por ejemplo, para ver cómo lo hacen los compañeros y tal, pues lo podéis hacer. Pero vamos, solo tenéis que asistir obligatoriamente a la de vuestro grupo, ¿no? Y bueno, ya lo he comentado, el tiempo, pues, hombre, teóricamente si son 6, en una sesión hay 6, pues habría 20 minutos para cada uno, para que exponga y para que se comente, ¿no? Habrá alguna sesión en la que seamos alguno más, alguna sesión en la que seamos algunos menos, ¿vale? Entonces, el horario de esas sesiones las habrá, hay sesiones de mañana, sesiones de tarde, aunque os hemos asignado una sesión inicialmente en función de vuestro grupo disciplinar, si por cuestiones de horario, si por cuestiones de calendario, pues os resulta inconveniente, pues se pueden hacer cambios. De hecho, ha habido una persona que iba a participar en unas actividades de acreditación en otras universidades y entonces ya me ha pedido un cambio de fecha y se lo he concedido. Lo único que tenéis que hacer es mandarme un mail y me comentáis, mira, estoy en un grupo tal, no puedo, ese día me vendría bien tal día. Un poco la idea con este taller es que os aporte un impulso, ¿no? Os vamos a aportar conocimientos, impulso para que desarrolléis estas propuestas de innovación y preparéis todo lo necesario para ponerla en práctica. Es decir, la propuesta, en principio, no se trata de que sea un brindis al sol, sino que si por ejemplo, planteamos hacer un uso de una herramienta de inteligencia artificial, pues, digamos, el profesor responsable haga pruebas y vea cómo funciona eso. Si planteábamos que vamos a utilizar para que los alumnos nos reporten los resultados de sus indagaciones, vamos a utilizar unos cuestionarios online, pues habrá que hacer esos cuestionarios online. Si vamos a hacer, pues por ejemplo, evaluación formativa con test, pues habrá que aportarlo eso. Si vamos a programar una serie de actividades en clase, pues habría que presentar una programación de esas actividades. Es decir, nosotros os vamos a dar indicaciones
vosotros tenéis que seguirlas, pero también tenéis que, digamos, trabajar en esas herramientas. Aunque seremos tolerantes en esto. Es decir, si alguno dice, pues yo tengo aquí pensado, pero mira, no tengo mucha práctica con esta herramienta y no me ha dado tiempo a prepararlo. Bueno, pues lo importante es que estén preparados cuando lo vayáis a hacer con estos alumnos. Luego también os vamos, sobre todo en la última videoconferencia, en mi parte lo que yo os hablaré será cómo se documenta, se mide el impacto de la innovación docente, ¿no? Y luego también os vamos a aportar esto como documentos, pues os vamos a aportar ejemplos de cómo comunicar y difundir los resultados de nuestra innovación docente. Os pondremos ahí PDFs, también os pondremos PDFs también de, pues por ejemplo, de rúbricas con las que podéis autovalorar vuestras propuestas de innovación, es decir, os lo vamos a poner fácil, pero vosotros pues vais a ser los que tenéis que trabajar en vuestra propuesta. Entonces, la idea es que con ese impulso vosotros primero diseñéis ese proyecto y lo presentéis. Luego, lo ideal sería, nos gustaría que, no sé, pues, por ejemplo, durante el siguiente cuatrimestre o en el siguiente curso, pues lo pongáis en práctica y lo hagáis de una manera que podáis tomar medidas y documentar su impacto, ¿no?, sobre la implicación y el aprendizaje de vuestros alumnos, y que luego posteriormente eso se convierta en alguna publicación o en alguna comunicación, en unas jornadas o un congreso educativo. Esa es un poquito la idea. Y bueno, cuando hayamos llegado al final del curso, pues lo que pretendemos nosotros que hayáis hecho, pues será que hayáis reflexionado, que hayáis experimentado como alumnos durante las sesiones y durante las presentaciones, pues toda una serie de metodologías tipo aprendizaje activo, aula invertida. El aula invertida ya lo habéis empezado a hacer, por lo menos los que habéis mirado los vídeos, que he visto que ya hay por lo menos 4, que, aunque os dije que hasta mañana, espero que para mañana pues haya más. Habéis tenido vuestra experiencia como alumnos de lo que es el aula invertida. En esta misma sesión yo ahora intercalaré algunas actividades de aprendizaje activo, ¿no? Luego también vamos a aplicar el aprendizaje basado en proyectos para que vosotros preparéis vuestras propuestas, ¿no? Es decir, el curso se va a basar en estas metodologías. Luego también en las sesiones a final de mes, pues vais a leer, escuchar, comentar y discutir las propuestas de vuestros compañeros, ¿no? Y bueno, y esto, y vais a participar también en las discusiones que haya en las videoconferencias. Y bueno, y de esta manera lo que queremos es que entendáis los beneficios y los costes de estas metodologías, que digamos que diferenciéis los distintos métodos, que seáis capaces de diseñar actividades, que conozcáis aquellas cosas que son más críticas para el éxito, que experimentéis el rol del alumno y el rol del profesor en estas metodologías, y que estéis preparados para implementarlo en vuestras asignaturas. Y finalmente, que aprendáis a documentar y analizar y comunicar el impacto de vuestras innovaciones educativas. Y bueno, vamos a pasar a la otra parte, a la parte del por qué, ¿no? ¿Por qué es urgente? Bueno, la inteligencia artificial, antes de que hubiera inteligencia artificial generativa, pues bueno, era un poquito esto, ¿os acordáis de Terminator, no? Imaginaros que Schwarzenegger le dice a Terminator: los dos autores que han impactado más mis ideas sobre economía son Milton Friedman y Friedrich Hayek, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Y entonces, pues la inteligencia artificial pues se quedaba así un poquito, ¿no? Y decía eso de Sayonara Baby, que seguramente saldrá en alguna diapositiva de David. Y bueno, incluso pues pedía un control alt sub, ¿no? Porque, digamos, la habíamos sacado de sus capacidades, ¿no? Sin embargo, si lo hacemos a día de hoy a ChatGPT, pues veis la misma pregunta, pues nos opina al respecto de las contribuciones más importantes de Friedman y Hayek. Es decir, podemos hablar casi de cualquier cosa con la IAG. Y esto, bueno, pues esto pues va a tener un impacto, ¿no? ¿Y qué impacto va a tener? Pues va a alterar casi todo, porque aumenta el rendimiento en muchas tareas profesionales que hasta hace poco eran propias de los titulados universitarios. Si esta inteligencia artificial generativa la usamos bien
pues aumentará la productividad. Si la usamos mal, la perjudicará, ¿no? Y además, para usarla no hacen falta ni grandes habilidades técnicas por parte del usuario, simplemente saber chatear con la inteligencia artificial. Y luego sí, lo que sí que hacen falta es conocimientos para contrastar las respuestas de la inteligencia artificial. Y también las inversiones tecnológicas por parte de la organización no son grandes, ¿verdad? Tú puedes poner inteligencia artificial en dar acceso a todos los miembros de la universidad por, digamos, por poco dinero, ¿no? Bueno, puedes decidir que lo haces con herramientas gratuitas, ya tienes ordenadores, ya tienes internet, ya tienes wifi, no te cuesta nada. Te cuestan mucho más las pizarras digitales o las pantallas o poner televisiones en las aulas, ¿no? Bien, entonces esto va a hacer que estas nuevas herramientas pues se incorporen en muchos trabajos y al final en la universidad, seguramente en la universidad pues seremos de los que más tardemos en incorporar estas cosas, ¿no? Y bueno, ¿y qué va a ocurrir? Pues que aquellos estudiantes que aprendan a usar estas herramientas con eficacia tendrán una ventaja importante con respecto a otros que no lo aprendan y sus profesores deberíamos ayudarles a esto. En relación con esto, hay un trabajo que es muy interesante y que se titula, tiene un título un poco enigmático y que más o menos significa Navegando la sinuosa frontera tecnológica, ¿no? Evidencia de campo de los efectos de la inteligencia artificial en la productividad y la calidad del trabajo de los trabajadores, ¿no? Esto es, bueno, es un estudio hecho con consultores. Y bueno, y lo que vieron pues es que cuando usamos estas herramientas para tareas que hacen bien, aumenta la productividad de estos consultores y mientras que si la utilizamos para tareas que la IA no hace bien, pues perjudica su rendimiento. Esto pues en principio no sorprende a nadie. Pero esto permitió, a partir de aquí se desarrolló un concepto que es el concepto este de la frontera, ¿no? De la frontera dentada o sinuosa de la inteligencia artificial. Más o menos separa las cosas que la inteligencia artificial hace bien de las que hace mal. Y esto además es algo que puede cambiar. Ahora la inteligencia artificial no hace bien una cosa, dentro de un año puede que la haga bien, ¿vale? Entonces, lo que hacen en este trabajo es diferencian mucho las tareas dentro de la frontera de la capacidad de la inteligencia artificial y las que están fuera, porque, digamos, eso es lo que va a determinar el impacto. Luego ya veremos que hay otras características del usuario que también influyen sobre esto. La cuestión es que es muy difícil predecir a priori cuáles son las capacidades de las inteligencias artificiales y van a hacer bien algo o lo van a hacer mal, ¿no? Por ejemplo, hace un año, bueno, en 2023, hace un poquito más de un año, el ChatGPT 3.5 aprobaba por poco los exámenes de inmunología. Al año siguiente sacaban notables, ¿vale? Es decir, y bueno, si eso es con respecto a la inmunología, que es una cosa muy especializada, pues imaginaos en otras cosas más genéricas, ¿no? Luego, otra cuestión que hace que sea difícil predecir es que las IAGs funcionan de manera opaca. Saben cosas, pero no recuerdan bien de qué fuentes las han aprendido. Y esto hace, por ejemplo, que citen muy mal. Te proporcionan citaciones que realmente vas a buscarlas y no existen. Y finalmente, también en ocasiones cometen fallos que denominamos alucinaciones, porque te construyen un texto que parece plausible, que parece correcto y realmente es falso. Y entonces, realmente no podemos predecir a priori esas capacidades, entonces las tenemos que poner a prueba, ¿vale? Tenemos que ponerlas a prueba y juzgarlas a posteriori. Entonces, un ejercicio que os pongo para casa es que cojáis una serie de preguntas, de exámenes de alguna de vuestras asignaturas y se las preguntéis, o ejercicios, tareas que pongáis a vuestros estudiantes y vean qué tal os las hace la inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver que a veces acierta, a veces se equivoca, ¿vale? Y entonces vamos a poder averiguar hasta dónde llega la capacidad de una determinada
herramienta de inteligencia artificial para responder. Tenemos varios modelos gratuitos. Podéis utilizar ChatGPT, Gemini, Claude, Grok y Pi en España. Hay también otra que se llama Llama, pero esta en manera online todavía en España no está puesta a punto. Se la puede descargar uno, pero vamos, yo creo que con que lo hagáis con ChatGPT y Gemini, ChatGPT es la de OpenAI, Gemini es la de Google, y bueno, yo os puedo garantizar que los resultados os van a sorprender y que vais a adquirir una apreciación, ¿no?, sobre realmente las capacidades de la IAG. Bueno, aquí las tenéis, aquí tenéis los links a estas, ya os digo, ChatGPT / Gemini, y podéis empezar. Y bueno, el uso es muy fácil, solo tenéis que picar en estos links, vas a la herramienta, al modelo grande de lenguaje, ¿no? Y bueno, podéis empezar a hacerle preguntas. Os va a responder y podéis repreguntar, y si, por ejemplo, le pones una pregunta y la responde bien o mal, pues le podéis preguntar, ¿y por qué has respondido esto? ¿En qué te has basado? Y bueno, podéis establecer un diálogo socrático con la inteligencia artificial, ¿no?, donde lo encuentras, ¿no? Pero bueno, esto está mejorando mucho. Y bueno, y más que habrá, ¿no? Y casi ya me quedan un par de minutitos para que no se me enfade David. Bueno, no, que empecé 5 minutos tarde, o sea, me quedan 8 minutos. Bien, bueno, el paper que hablábamos de la frontera, ¿no?, de las capacidades de la IA. Bueno, esta imagen, que es de una fortaleza que hay en Jaca, lo llaman fortalezas italianas, porque tenían esta forma de estrellas, ¿no? Básicamente, lo que podemos clasificar las tareas en función de si están dentro o fuera de esos bordes de esa fortaleza, ¿no? Tendremos tareas que están dentro, que las hará bien la IA, tareas que están en la frontera, en las que puede fallar, y tareas que están fuera de la frontera, en las que posiblemente pues lo más probable es que falle, ¿no? Entonces, yo un poco la idea que os quiero transmitir como ejercicio para vosotros, si tenéis algún rato, pues entre hoy y mañana, pues que podéis con preguntas sobre vuestra asignatura, podéis ir clasificando, obteniendo respuestas, que algunas os van a caer en la frontera, otras dentro las va a hacer muy bien, vais a decir, anda, lo ha definido bien, tal, ¿no? Pero cuando ya le preguntéis unas cosas muy sofisticadas, con un lenguaje más específico, vais a ir encontrando o le hagáis otro tipo de preguntas en las que tengan que relacionar unas cosas con otras, argumentar, pues vais a ver que ahí ya les cuesta más, ¿eh? Es decir, que un poco la analogía que hacían en ese artículo que mencionábamos antes es que hacen una analogía entre las capacidades de la IA y lo que sería estos muros, ¿no?, con esta forma así dentada, ¿no?, que caracterizaban a estas fortalezas que se empezaron a hacer en el Renacimiento, ¿no?, cuando empezó a ser la artillería más potente. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, pues para nosotros como docentes es muy importante saber dónde está la frontera, porque, de esta manera vamos a poder usar la IAG y vamos a poder plantear preguntas, decirles a nuestros alumnos, por ejemplo, que respondan cosas que están fuera de la frontera, y entonces pues no se van a poder ayudar de la IAG, o si se ayudan de la frontera, de la IAG, van a tener que ser críticos y van a tener que ser capaces de detectar en qué falla esa IAG, ¿vale? Y esto es muy importante porque en el futuro los profesionales más exitosos en el uso de la inteligencia artificial van a ser aquellos que sepan escoger para qué podemos usar la inteligencia artificial, y también sean capaces de detectar y corregir cuando no lo hacen bien. Es decir, para eso hay que ser un poco experto en la materia, pero también hay que tener razonamiento crítico, ¿no? Y hay que saber detectar falacias. Y entonces, si nuestros alumnos ejercitan eso durante la carrera, pues desarrollarán esas habilidades. Si no las ejercitan porque sus profesores no les estimulan a hacerlo, pues no desarrollarán esas habilidades. Bien. Y bueno, esto lleva a otro concepto, esto es también del artículo que os mencionaba, que era esto que os hablaba de la integración.
Alfredo, 5 minutillos. 5 minutitos, lo sé, Sí, estoy en ello. Entonces, básicamente, el centauro y el ciborg. Y podéis pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el centauro veis que en la cintura ahí tiene una parte en la que se diferencia el humano del caballo. Y entonces, imaginaos que el caballo es la inteligencia artificial, entonces el centauro lo que hace es decir, voy a correr, que corra la inteligencia artificial. Voy a tirar flechas, eso lo hace mejor el humano, ¿no? Que el caballo con sus cascos. Pues entonces el humano tirará las flechas y cuando tenga que correr le dirá a la inteligencia artificial que corra, ¿vale? Esto es una manera, pero veis que no hay mucha integración. Digamos, unas tareas las hace la IA, otras las hace el humano. Sin embargo, el otro concepto, que estos son modelos de cómo los trabajadores del conocimiento son capaces de integrar estas herramientas, sería el modelo de Cyborg, ¿no? En el cual vemos que hay una integración pero más íntima, ¿no? Entre la parte humana y la parte artificial, ¿no? Esto es de la película Robocop, ¿no? Los que seáis ochenteros, pues os sonará, ¿no? Y en este caso los Cyborgs son capaces de integrar a pequeña escala a microescala el proceso de trabajo con la IA. Y bueno, ya que me ha dicho David, me quedan solo 3 minutos, pues ¿cómo podemos lograr esto? Pues tenemos que proporcionar experiencias a nuestros alumnos en los que tengan que trabajar con esas herramientas, pero de manera regulada y estratégicamente dirigida por sus profesores, ¿vale? Y en este taller pues os vamos a enseñar maneras de lograr precisamente eso, y incorporando actividades con IAG para que los alumnos las usen, pero las aprendan a usar estas herramientas de una manera crítica, ¿vale? Y esto va a suponer, que esto ya es lo que empezaremos a ver mañana, pues el combinar el uso de estas herramientas con inteligencia artificial generativa con, digamos, metodologías de enseñanza, pues el tipo de el aula invertida, la indagación, y también tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a utilizar estas herramientas de una manera ética. Es decir, es muy importante que se sea transparente en su uso y que si uno, por ejemplo, ha utilizado la inteligencia artificial para algo, pues lo, digamos, explícitamente, igual que uno cuando usa una citación, atribuye esa deuda intelectual, pues en el caso de la inteligencia artificial, lo mismo, si uno traduce un texto con el DeepL, pues reconocerlo y ponerlo, ¿no? Y luego también el aspecto crítico, ¿no? Decíamos, como la inteligencia artificial se puede equivocar, pues tenemos que ser capaces de... se puede equivocar, pues tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos para sospechar qué cosas pueden ser falsas y ser capaces de, o bien con nuestros propios conocimientos, o bien verificando mediante búsqueda bibliográfica, detectar esas falsedades que nos ha aportado la IA. Yo creo que prácticamente pues lo vamos a dejar aquí y con esto ya empezaremos mañana. David, si quieres, puedes empezar a poner tu esta y si alguien quiere preguntarme algo respecto a lo que queráis, pues quedo, si queréis en el chat o si queréis con micrófono, lo que queráis.